Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 12. Vamos a leer un versículo, el versículo 4. Lucas 12, versículo 4. Y la palabra del Señor dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El Señor bendiga su palabra. Y yo con este pasaje, hermanos, quisiera comenzar el día de hoy una serie corta de 3 predicaciones que tratan acerca de la separación bíblica. Yo quisiera que nosotros aprendamos lo que la palabra del Señor nos enseña en esta doctrina que vamos a ir viendo. En esta oportunidad voy a exponer qué significa la separación bíblica. En una segunda oportunidad, con la ayuda del Señor, voy a hablar lo que es la separación bíblica y el verdadero amor que enseña la Escritura. Y en la tercera oportunidad yo quiero exponer lo que significa la separación secundaria. Entonces es importante este tema para nosotros, hermanos, porque a veces nosotros también estamos conversando, sabemos, entendemos que la Escritura enseña que debemos separarnos, pero no sabemos cómo, no entendemos cómo es que es la enseñanza del Señor. Y más allá de una, podemos decir, una opinión personal que yo puedo traerles, yo lo que quiero es que nosotros profundicemos en lo que la Escritura dice. Nosotros como creyentes estamos obligados a obedecer la palabra del Señor. Y yo sé que esta doctrina muchas veces puede traer algunos, no podemos decir tropiezos, porque la palabra del Señor no trae tropiezos. Es imposible que Dios nos quiera hacer tropezar por medio de su palabra, pero a veces nosotros nos enfrentamos a nuestros propios sentimientos, posiblemente, ¿no? Entonces, en esta mañana yo quisiera que meditemos en lo que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a la doctrina de la separación bíblica. Vamos a ver la separación en primer grado y también la separación en segundo grado. Y yo quisiera hacer una introducción, hermanos, a este tema, una introducción. Y debemos mencionar que esta doctrina de la separación bíblica no hace mucho ha sido pues materia de debates. Comenzando a mediados del siglo pasado, del siglo XX, allá por los 1900, y con la aparición del neoevangelicalismo y un resurgimiento en nuestros días, ya hablando de este tiempo en que vivimos, de la aparición del neocalvinismo. Nuevamente nosotros tenemos que comenzar a retomar la doctrina bíblica de la separación bíblica. El neoevangelicalismo tuvo un personaje protagónico principal a mediados del siglo pasado, y ese personaje fue Billy Graham. La forma como es que él hacía sus campañas evangelísticas decisionistas, muy parecidas a lo que Charles Finney en el siglo anterior estaba haciendo. Billy Graham fue un hombre de muchas controversias también. Algunos lo tienen a él en un pedestal, por decirlo de alguna manera, y no está mal hablar de pedestal nosotros, porque lamentablemente vivimos un tiempo de idolatría también, donde se idolatran a los pastores, se idolatran a los expositores de la Biblia, y nosotros esperamos que eso no sea así en nuestra iglesia. Pero Billy Graham marcó un cisma en la iglesia, la aparición de este personaje, ¿no? Que no es otra cosa que tenía que venir así para ser probados los corazones, por su evangelismo decisionista, pero sobre todo por su unidad con la Iglesia Católica Romana. Billy Graham no tenía ninguna vergüenza en decir de que el Papa lo invitaba a predicar en las catedrales. Billy Graham no tenía ninguna vergüenza en tomarse fotos con el Papa para que las personas o los evangélicos viesen la afinidad que él tenía con Roma, entre otras cosas. Yo creo que él fue tropiezo para muchas personas.
Billy Graham fue tristemente conocido como el Josafat de la generación pasada por su inclinación a una unidad con Roma. Se unieron también otras personas quienes firmaron acuerdos, firmaron declaraciones para trabajar juntos los evangélicos con los católicos en proyectos comunes. Ahí podemos mencionar a J.I. Packer. J.I. Packer también fue uno de los Josafat, uno de los que se unió, y él endosó la declaración de evangélicos y católicos juntos. Él firmó esa declaración. Podemos identificar también a Albert Mohler, que es un predicador de nuestros días. Él firmó la Declaración Ecuménica de Manhattan también. Y también hace poco yo había hecho la traducción de un video corto donde él dice que hay millones de creyentes verdaderos dentro de la secta católica romana, la secta católica romana. Y en nuestros días nosotros observamos en el movimiento paraeclesiástico nuevo calvinista el Gospel Coalition, o la coalición por el Evangelio, la misma afinidad por Roma. Yo creo que hace tiempo nosotros fuimos testigos de un artículo infame. Hay muchos artículos infames donde pues se buscaba una afinidad, palabras buenas para el Papa Romano, y ese sitio de ahí lo que hizo fue quitar el artículo, pero ascendió al autor del artículo y forma parte ahora del directorio hispano del Gospel Coalition, junto con Sugel Michelén, junto con Miguel Núñez también. Son personas que pertenecen a esa institución neocalvinista. Se ha visto pues allí en ese sitio publicaciones que son claramente ecuménicas por personas a quienes se les mantiene dentro de un directorio anglo-hispano. Este es un movimiento heterodoxo, no es un movimiento ortodoxo, sino es heterodoxo. Otros de los factores que son evidentes en nuestros días es la predicación de un evangelio sin demandas santas. También es la de una membresía sin regeneración, de una regeneración decisional, de una regeneración doctrinal, de una iglesia que se convierte en mayor o en menor grado amiga del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo que nosotros vivimos. Los nuevos principios también que se saltan a la palestra, principios que jamás en la historia de la iglesia fueron enseñados, por ejemplo, como redimir la cultura, acoplando a la iglesia a la forma de las culturas caídas en el pecado y que son abiertamente enemigas de Dios. Han traído pues ellos nuevas interpretaciones del evangelio, de la forma como debe ser predicado el evangelio y de los efectos que el evangelio tiene en una persona que hace una profesión de fe en Cristo, ¿no? Generalmente el neoevangelicalismo, el neocalvinismo no se preocupa mucho por el testimonio de fe, la conversión de una persona que haya sido verdaderamente trasladada de las tinieblas a la luz de Cristo, ¿no? La santidad y la obediencia también es otro tema, es otro factor que ha pasado a ser actitudes ofensivas para este movimiento neoevangélico o este movimiento neocalvinismo. Esa es una característica bastante clara. Cuando una persona habla de la necesidad o el deber de obedecer a Dios, inmediatamente nosotros vamos a encontrar una oposición bien grande, también por personas que dicen creer en las doctrinas de la gracia, que dicen creer en las solas de la reforma, pero que se oponen a la obediencia, que se oponen a muchas cosas que la iglesia del pasado también había obedecido. Por ejemplo, la abstinencia alcohólica en nuestros días es conocida como fariseísmo. La adoración regulada por la palabra de Dios es ahora la característica de fanáticos religiosos. El guardar el día del Señor es la marca de una secta. Es increíble, pero eso usted lo va a escuchar de personas que dicen que son como ustedes, reformados, o dicen que son como nosotros. Y todo este desorden ha traído pues la necesidad de hablar nuevamente acerca de una vieja doctrina. Miren, vamos a hablar hoy nuevamente de una doctrina que es muy vieja,
que es abrazada por muchos, porque la vemos en la Escritura, y que es despreciada por otros en este tiempo, ¿no? Y vamos a hablar pues de la separación bíblica en su primer grado y también en su segundo grado. Y yo quisiera plantear una pregunta importante en cuanto al tema de la separación bíblica. Yo voy a hacer preguntas también, y las preguntas evidentemente no tienen el propósito de que cada uno de nosotros levantemos la mano y lo respondamos, pero son preguntas para que las respondamos en nuestro corazón, a la luz de la Escritura, porque yo sé que nosotros leemos la Biblia. Yo sé que nosotros todos los días abrimos la Escritura. En toda la vida que tenemos como cristianos la hemos leído muchas veces también de tapa a tapa. Yo quisiera que las respuestas a estas preguntas que nosotros hacemos la hagamos considerando la palabra de Dios. La pregunta es esta: ¿qué debe hacer un creyente frente a aquellos quienes aprueban de una manera sutil o de una forma evidente posiciones liberales, mundanas, antinomianas y ecuménicas? ¿Qué debería hacer un creyente? Es una pregunta importante, hermanos. Es una pregunta que tiene que ver con la fe, tiene que ver con nuestra conducta cristiana, tiene que ver con nuestro caminar cristiano, tiene que ver con la Biblia misma. ¿Dónde debemos nosotros buscar la respuesta a esta pregunta? ¿Qué debe hacer un creyente frente a estas personas? Ante los antinomianos, que aborrecen la ley de Dios, los liberales. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde vamos a buscar nosotros la respuesta? ¿Cómo debo conducirme a ellos? ¿La voy a buscar en mi corazón? ¿La voy a buscar en mi mente? ¿Dónde? En la Biblia, ¿verdad? En la Biblia. Porque yo no estoy para hacer mi voluntad, ustedes no están tampoco para hacer su voluntad. Nosotros estamos para hacer la voluntad de una persona que nos ha salvado y que es el Señor y el Cristo. ¿Y dónde está la voluntad de esa persona? En su palabra. En su palabra. Y nunca, hermanos, yo les digo, debemos dudar de lo que Dios nos manda. Es posible que nos pueda parecer duro, pero es lo que Él ordena, y el mandamiento de Dios es justo, es santo y es bueno. Muchas veces no vamos a entenderlo todo, pero tenemos que obedecer. Así como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ellos muchas veces no van a entender por qué nosotros le decimos que no puede meter ese lapicerito adentro de esos huequitos que están allí. Él no va a entender, pero nosotros tenemos que hacer que nos obedezcan. Y ellos van a entender ya cuando sean un poco más grandes, si es que no experimentan antes lo que es una sacudida eléctrica. Pero nosotros estamos para protegerlos. Ellos van a entender por qué no se pueden comer una bolsa grandota de hechicitos. Ellos quieren hacerlo. Y no van a entender por qué no deberían hacerlo. Y hasta se van a enojar con nosotros cuando le vamos a decir: no puedes comer esta bolsa y punto. No la vas a comer. Nuestros hijos van a estar enojados porque no saben. Nosotros no deberíamos enojarnos con Dios. Es posible que no entendamos, pero tenemos que decir: Señor, yo voy a obedecer tu palabra porque tú eres mi Señor. Más bien, ayúdame, Señor, a entender lo que tú aquí me dices. Pero lamentablemente son muchos los que buscan la respuesta en los sentimientos antes que en los principios de la Escritura. Lo más triste todavía se observa cuando no se quiere dar una respuesta a esta importante pregunta. Cuando existe una agenda personal donde aplicar la separación puede traer consecuencia a los planes personales y egoístas de los cuales nosotros también vamos a hablar luego. Evidentemente que existe todo eso, hermanos, no vamos a negar. Hay personas que nunca van a obedecer a la separación secundaria por intereses egoístas, sino intereses del Señor. Pero ¿qué debe hacer un creyente frente a aquellos quienes aprueban, enseñan también de una manera sutil, porque hay una enseñanza sutil, o de una forma evidente, ya desde una predicación desde el púlpito, posiciones liberales, mundanas, antinomianas? Antinomiano significa no obedecer la ley del Señor, en un punto o en 20 puntos.
y ecuménicas. La respuesta de la palabra de Dios, la Biblia, dice así, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, ¿y qué? Y que os apartéis de ellos. Aquí primero, ¿qué nos enseña? Nos enseña que hay una enseñanza que había sido enseñada, una doctrina que había sido enseñada. Y aquí el apóstol le manda a que los hermanos romanos se fijen en quiénes son los que enseñan diferente a esa enseñanza, los marquen. O este predicador está enseñando diferente a cómo enseñaba Cristo. Sí, reconocemos que está enseñando diferente. Marcarlo es Él. Y quedarnos junto con Él. Quedarnos todavía escuchando las enseñanzas de esa persona que enseña diferente. No, dice, y os apartéis de tal persona, de tales maestros. Primera de Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis. Mire, no juntarse significa separarse. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, aquí habla de alguien que se llama él mismo hermano, la iglesia no lo llama hermano, llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto nosotros que una iglesia aplique este mandamiento de Dios? Esto acá habla de excomulgación. Habla de un proceso disciplinario. Porque fíjese, comienza diciéndole con el tal no comáis. ¿Qué está diciendo? Está hablando de que en un primer momento, cuando nosotros hacemos uso de Mateo 18 para la vida eclesiástica, la disciplina eclesiástica, está diciendo que primero tiene que haber una amonestación, 1 a 1. Luego viene una reprobación, o sea, ya estás llevando más personas. Y luego estás llevando a la iglesia. Es todo un proceso. Acá vemos un proceso. El primer proceso es que cuando la persona está primeramente reconociendo su pecado, está en un proceso de restauración. Y con esa persona no debemos comer, no debemos hacerle participar de la cena del Señor, porque está bajo disciplina. Está en una restauración y hay que esperar a que sea restaurado. Sea por enseñanzas equivocadas, sea porque él mismo está cometiendo pecado. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, primeramente le hemos apartado de la comunión con nosotros y no se corrige? Acá dice, expúlsalo, quítalo de en medio de la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos en nuestra canasta de manzanas en la casa una que está podrida? ¿La dejamos ahí? No, ¿por qué no lo dejamos ahí? Porque corrompe a las demás. O sea, es algo lógico. El Señor lo que hace por medio de este mandamiento es apartar a una persona que puede traer herejías, porque va a traer herejías, va a traer enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios, va a pervertir la fe de los santos. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Quitarla, sacarla, decirle retírate, por favor. ¿Cuántas iglesias hacen eso ahora? Son muy pocas. Por eso es que la iglesia está como está. Segunda de Corintios 6, 14 al 17.
Este pasaje nosotros lo conocemos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Mira acá dice en el versículo 15, la última pregunta, dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Yo una vez escuché a un hermano de la fe, alguien que había hecho una profesión en Cristo, que me decía: mi mejor amigo es un ateo. Mi mejor amigo es un ateo. Vamos, acá dice: ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión? ¿Qué amistad? ¿Qué cercanía puede haber allí? Es raro, ¿no? Es raro que una persona que haya hecho una profesión de fe tenga un compañerismo así muy grande. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Mire, otra vez está el mandamiento: apártate de allí, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Versículos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermanos. Hermanos, el contexto acá nos enseña que está hablando de una persona también que no quiere trabajar. No quiere trabajar. Es malo no querer trabajar y más bien vivir de la iglesia, pues es malo. Y de esa persona dice el pasaje que tenemos que separarnos. Ahora, ¿qué es? Podemos decir que es peor. Una persona que no quiere trabajar y vivir de la iglesia, o una persona que viene aquí y nos trae enseñanzas liberales, mundanas, antinomianas, ecuménicas. ¿Qué es peor? ¿Verdad que lo segundo? Ahora, si no tenemos que juntarnos con el que no quiere trabajar, ¿tenemos que juntarnos con el que hace las otras cosas que yo les estoy diciendo? Por supuesto que no. Tendríamos que apartarnos de tales maestros y de tales personas, como vamos a ver, que apoyan también a esos maestros. Y hay otros tantos textos más. Por ejemplo, 1 Timoteo 6, del 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Sepárate otra vez. O sea, hermanos, nosotros vemos que la Escritura enseña la doctrina de la separación. Y lo enseña en forma de mandamiento, imperativo: sepárate, retírate, no te juntes, no comas, échalo de fuera. Acá no hay una opción, no hay una posibilidad de que yo pueda tener un criterio y decir: bueno, me separo, no me separo, ¿qué voy a hacer? No existe. Así como Dios dice: no matarás. Bueno, que hay algo que interpretar allí. Así como Dios dice: no adulterarás, hay algo que yo deba hacer exégesis. Cuando Él dice: no te juntes, cuando Él dice: sepárate, tampoco hay, ¿no?
Y hay otros tantos textos más donde Dios manda de manera clara la separación del creyente genuino de todo aquello. Y esto incluye evidentemente personas que corrompen la fe una vez dada a los santos. La separación bíblica es entonces un mandamiento de Dios que debería ser obedecido por todo creyente. El creyente que no se separa de aquello y de aquellos de quienes debe separarse se encuentra ¿en qué? En pecado. Se encuentra en rebelión abierta a Dios. Así es. Y una pregunta importante que muchos hermanos sinceros hacen es la siguiente: ¿en qué caso debemos separarnos? ¿Y cómo debe ser esa separación? Son preguntas sinceras. Y nosotros estamos para aprender, porque como yo les decía al principio, sabemos que tenemos que separarnos, pero también queremos saber cómo, de quiénes debemos separarnos. Yo quisiera que consideremos otra vez el versículo que hemos leído al inicio de nuestro sermón, Lucas 12:4. Yo voy a leerlo posiblemente unas 3-4 veces más. Todavía de repente decimos, pero ¿qué significa? ¿Qué relación tiene esto con lo otro? Lo vamos a hallar, pero yo quisiera que nos grabemos esto en la mente, la palabra de Dios. Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y nosotros sabemos que las palabras que siguen a este versículo de la palabra de Dios trata ¿con qué? Con el daño ¿a dónde? El daño al alma. El daño al alma. Y aquí es donde yo quisiera que nosotros nos detengamos para que podamos hacer una diferencia entre doctrinas y enseñanzas que pueden dañar eternamente el alma, de enseñanzas que pueden conducir a una persona a una forma de religiosidad que no salva, sino que conduce en muchos casos a un daño espiritual eterno, y que son el principio de un proceso de cauterización de la conciencia, que enseñen que la desobediencia a Dios es posible y aún tener la seguridad del cielo. Es decir, hablamos de enseñanzas que conducen a la impiedad, a la rebelión contra Dios, a la mundanalidad y al libertinaje. De eso, esas enseñanzas, ¿qué es lo que hacen? Esas enseñanzas hacen daño al alma. Hacen daño al alma. Claro, porque ¿qué? Si yo les enseño desde el púlpito a que no obedezcan al Señor en un mandamiento, ¿estoy hiriendo el cuerpo de ustedes? Estoy hiriendo el alma de ustedes. Y si ustedes tuvieran el discernimiento para darse cuenta que yo de una manera sutil o de una forma directa les enseño a desobedecer a Dios, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Pues lo hemos leído en los pasajes. Tendrían que marcarme, tendrían que señalarme. Y lo primero, yo pienso que ustedes harían en el amor del Señor, llamarme y decirme: pastor, yo creo que usted se ha equivocado aquí. La Escritura enseña de esta manera. La Iglesia lo ha creído de esta manera en todos los siglos de la historia. Lo ha practicado de esta forma dentro de todos los siglos de la historia. Y ahora usted está trayéndonos una enseñanza nueva que dice que no debemos obedecer a Dios en esto sí, en esto no. Yo quisiera, hermanos, que nosotros en este punto hagamos una diferencia entre una enseñanza que es todo lo contrario a lo que la verdadera fe ha sido sostenida por la verdadera Iglesia de Cristo durante muchos años, de lo que es un error de interpretación. Tenemos que separar, tenemos que aprender a decir: esto de acá trae daño al alma, esto de acá no trae daño al alma, para entender lo que es la doctrina de la separación bíblica. En un lado, la consecuencia es la perdición del alma, cuando pervierte la fe verdadera, endurece el corazón contra los mandamientos de Dios y afectan la moral del creyente. Y podemos llamar a las primeras enseñanzas como la levadura herética que conduce a un cristiano falso, y las segundas como errores doctrinales. Una es una herejía y otro es un error. Una hace daño al alma, la otra no hace daño al alma. Una te va a conducir a la impiedad, la otra no te va a conducir a la impiedad.
Yo quisiera poner un par de ejemplos, hermanos, con respecto a un error que no tiene que ver con la moral. Por ejemplo, la doctrina del gobierno de la iglesia presbiteriana versus la doctrina del gobierno congregacional. Los presbiterianos tienen una forma de ver cómo es el gobierno en la iglesia, y nosotros tenemos una manera distinta a cómo debe ser el gobierno en la iglesia. Seguramente que los hermanos presbiterianos dirán que nosotros los bautistas estamos en un error en cuanto a esta enseñanza, esta doctrina. De la misma forma nosotros decimos de ellos, nosotros le decimos a los que son hermanos presbiterianos: no, ustedes son los que están en un error. Pero ellos no nos pueden llamar herejes a nosotros por ese error, y nosotros no podemos decirles a ellos herejes porque tienen una forma de gobierno presbiteriano. ¿Se da cuenta qué es error y qué es herejía? La herejía, como vamos a ver en la Escritura, conduce hasta la perdición del alma. Otro ejemplo serían las posiciones en cuanto a la escatología. Y yo personalmente pienso que el amilenialismo es bíblico. Hay otras personas que pueden decir que no, el postmilenialismo es bíblico. Claro, sin llegar a estas cosas de la teonomía y otras cosas más. O sea, estamos hablando de quizás la posición histórica del postmilenialismo, o la que creían antes, ¿no? Bueno, pero a mí no me pueden llamar hereje porque soy amilenial. Y yo no voy a llamar al postmilenial hereje tampoco. Yo le voy a decir: usted está en un error. El postmilenial me va a decir a mí: no, usted está en un error. Pero no podemos llamarnos herejes. Por eso, conducen esas posiciones doctrinales: el gobierno presbiteriano, el gobierno congregacional, el amilenialismo, el postmilenialismo, conducen a la impiedad, al liberalismo y a la mundanalidad. ¿Conducen? No, no conducen. No conducen, por supuesto que no. Es un error, pero que no tiene una repercusión moral. Es un error que no manda la desobediencia moral a Dios. Es un error que no lo va a conducir a usted por los caminos de la impiedad, la liberalidad, el antinomianismo, la mundanalidad. Absolutamente no. Otra cosa es que hayan bautistas que creen en un gobierno diferente, que sí están caminando por ese lado, que es otra cosa. Yo quisiera que leamos nuevamente el versículo que hemos tomado al inicio de este sermón, en Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Hermanos, ¿a quién debemos temer nosotros? ¿Quiénes son un peligro para el creyente? Bueno, se debe temer a aquellos que con sus enseñanzas pueden conducir a las almas por el camino ancho que conduce a la perdición eterna. A esa gente hay que tenerle temor. A los que no desprecian el camino angosto: esto es muy angosto. Acá no hay lugar para mí, no hay lugar para mi pecado, no hay lugar para mis cositas mundanas, no hay lugar para nada. Yo quiero una religión más amplia, un camino más espacioso, donde entre yo con todo mi equipaje que traigo del mundo. La Biblia le llama a esas personas herejes. Cuando nosotros, si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a ver una definición de lo que es herejía. Pero si vamos nosotros a los diccionarios bíblicos, vamos a ver que esa definición aún es más amplia. Por ejemplo, aunque estamos diciendo que una persona que sostiene o afirma el gobierno presbiteriano, esa persona no se le puede llamar hereje por creer de esa manera, pero si defiende esa posición con insultos, si defiende esa posición rebajando, denigrando a la persona, ¿qué debemos pensar de él? Ahí sí sería un hereje. O sea, la palabra herejía es muy amplia. Pero en la Biblia nosotros encontramos un pasaje en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí hay varias palabras. ¿De qué manera se blasfema el camino de la verdad? ¿Cómo creen ustedes que es blasfemado? La Biblia habla, y en Romanos me parece que dice que por causa de ellos también, de los judíos, era blasfemado, o de los falsos hermanos era blasfemado el camino del Señor. Póngase a pensar, un creyente va a compartir el evangelio ahí, ahora que están estas fiestas de Navidad, a esas personas que están por ahí tomando, y se acerca con su botella de cerveza en la mano. Así le han enseñado que se puede tomar su cerveza, y se acerca donde el incrédulo: vengo a compartirte el evangelio, con su cerveza en la mano y su cigarro en la otra mano y su rap. Vengo a compartirte el evangelio. ¿Ustedes creen que eso no hace que el camino sea blasfemado? ¿Qué es blasfemarse? Burlarse de Dios. ¿Ustedes creen que esos borrachos que lo ven a usted acercándose con una botella de cerveza en la mano, no se burlarán de Dios, que este es el cristiano? ¿Que tú eres cristiano? O sea, ¿y eres igual que yo? Esa actitud haría que insulten a Dios. Y esas son herejías destructoras, que es lo que nosotros vemos que se enseña ahora. Hacer una definición de la palabra hereje no es sencillo, por esa razón. Yo les decía a ustedes, uno puede encontrar diferentes definiciones, pero para el caso de la separación que nosotros estamos meditando, tenemos además que ver la Escritura. Tendríamos que decir que un hereje, y preste atención, es una persona que abraza opiniones que son opuestas a la Iglesia de Cristo, relacionadas con el bienestar de las almas y que han sido sostenidas como una regla de fe durante muchos siglos. Ahora vamos a hacer memoria, porque nosotros hemos visto a muchos que han sido como escobitas nuevas. Comienzan bien, barren bien, y después cuando se gastan, pues ya. Seguramente que hemos escuchado que alguna persona enseñó y dijo de que nosotros, lo más probable, si es que no, la conclusión que yo hago de mi exégesis y de mi hermenéutica me lleva a mí a una conclusión nueva que nunca antes había sido sostenida en todos los siglos de la historia de la Iglesia. ¿Quién es más probable que esté equivocado? ¿La historia de la Iglesia o yo? ¿Se acuerdan ustedes que se hablaba así? Hace 5 años. 5 años se hablaba así. Es decir, todo lo que nosotros agarramos y el resultado de nuestra exégesis y hermenéutica, teníamos que compararlo ¿con qué? ¿Con quiénes? Con los del pasado. Ahora, si es algo nuevo, pues bueno, yo llego a mi conclusión así, de que el Señor prohíbe la borrachera, pero no prohíbe que tomen. Bueno, voy a buscar quién creía como yo en el pasado, y no encuentro a nadie. Más bien, yo en el pasado encuentro la enseñanza de la abstinencia. ¿Qué debo de pensar? ¿Quién está equivocado? ¿Yo? ¿O ellos? ¿O todos ellos? O si yo tengo una enseñanza que dice, no, el día del Señor es ese día, tú puedes irte al estadio. Es mi conclusión. Yo veo ahí, comienzo a hacer mi exégesis, mi hermenéutica, y digo, no, acá dice que es el día de la familia. Puedes irte a comprar, puedes irte a los restaurantes, puedes irte a ahora yo quiero confrontar ese resultado de la exégesis que yo he hecho con la opinión de los muchos años, de los muchos hombres que han interpretado la Biblia en el pasado, y veo que no es igual. ¿Qué hago?
Bueno, si yo me mantengo en esta nueva interpretación, ¿cómo se considera eso? ¿Ortodoxia? No, la ortodoxia dice diferente. Y si es opuesto a la ortodoxia, ¿qué es? Herejía. ¿Por qué vamos a tener miedo de hablar esa palabra? Eso está en los diccionarios de teología. En los modernos no sé, pero en los de muchos siglos sí está. Esa es la definición de un hereje. En ese sentido, un hereje es una persona que acepta o rechaza las enseñanzas bíblicas siguiendo su propio criterio, no el criterio de la historia, independientemente si estos principios han sido afirmados históricamente por la Iglesia del Señor y cuyas enseñanzas traen impiedad, libertinaje, desobediencia a Dios y mundanalidad a la Iglesia. Pues la pregunta es, ¿debe un creyente separarse de aquellos maestros cuyas enseñanzas traen como consecuencia todo lo que nosotros hemos mencionado? ¿Deberíamos? ¿Debe un creyente separarse de aquellos quienes apoyan y promueven a tales maestros? Vemos los usos bíblicos también de la palabra herejía en dos pasajes de la Sagrada Escritura. Mira, vamos a abrir 1 Corintios 11, 19. Primera de Corintios 11, 19, voy a leer. Porque es preciso que entre vosotros ¿haya qué? Ahí dice en Reina Valera 60, disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pero ¿qué dice Reina Valera de 1909, que recoge el sentido literal de la palabra griega? Dice, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. La Biblia de Ginebra comenta diciendo, aunque las divisiones y las herejías provienen del diablo y son malos, sin embargo no vienen por casualidad ni sin causa, ellas se vuelven para el beneficio del electo. Otro pasaje de la palabra de Dios es el siguiente, en Gálatas 5, 19 y 21. Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que John Gill comenta de la parte que a nosotros nos toca? Y yo lo he traducido, lo puede encontrar ahí en el comentario de él. John Gill comenta de las herejías diciendo, las herejías son principios y valores malos. Mire cómo es interesante, hermanos. O sea, cuando nosotros vemos el pensamiento del concepto de herejía en la historia, es algo tremendo. O sea, una herejía son principios y valores malos. Un mal principio es una herejía. Dice él, relacionados a la doctrina que desestabilizan los fundamentos del evangelio y de la religión cristiana. Ellos son el producto de la propia invención del hombre y de su elección sin tener ningún fundamento en la palabra de Dios. Y estos son llamados como las obras de la carne, porque brotan de una mente corrupta y carnal y se propagan por medio de puntos de vista carnales, como el aplauso popular, ventajas mundanas y complacencia de los deseos de la carne. Por ejemplo, ¿podemos considerar la doctrina del cristiano carnal como una herejía? Por supuesto que es una herejía. ¿Y por qué es una herejía? Porque es una doctrina que conduce al que cree en eso, ¿en qué? Al infierno. ¿Cómo va a ser posible que alguien pueda creer que hay un cristiano que vive como el mundo, camina como el mundo? ¿Cómo? ¿Dónde? Claro, aunque en la parte reformada también se ve lo mismo, solo que le han quitado la etiqueta cristiano carnal, pero es igual. ¿Dónde? Esa enseñanza
no trae pérdida espiritual, trae condenación eterna al alma. Por eso es una herejía. Está dentro de la iglesia y está aprobada por muchas iglesias, sea de manera firme o sea de una manera así escondida. Por ejemplo, introducir una adoración contemporánea y secular en el servicio de adoración debe ser considerado como una herejía. Negar la obediencia de un mandamiento de la ley moral de Dios debería ser considerado como una herejía. Afirmar que un creyente tiene licencia para vivir como el mundo, hablar como el mundo, ¿debemos considerarlo como una herejía? Decir que hay cristianos genuinos dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿no es eso una herejía? Decir que hay una puerta trasera diferente a Cristo para entrar en el cielo, ¿no es eso una herejía? Eso es lo que dijo Tim Keller. Firmar acuerdos con los católicos para trabajar juntos en cualquier obra, ¿no es una herejía? ¿No pervierten estas enseñanzas la fe cristiana y conducen a muchos a la perdición? ¿Debemos juntarnos o endosar a las personas que enseñan estas herejías? Y yo les voy a hacer ahora como iglesia una primera pregunta bien importante. Si todo lo que yo he mencionado no es herejía de estas personas o no son herejes estas personas, ¿por qué no los recibimos entonces en la membresía de nuestra iglesia? ¿Por qué no los podríamos recibir a ellos si no son herejías? Saben, hermanos, estas herejías se oponen a lo que la Biblia establece en sus propias páginas y que las confesiones históricas han declarado durante muchos siglos. Por eso, hermanos, es que si usted se da cuenta, existe una campaña diabólica para quitarle al cristianismo las confesiones que son el pilar de la fe una vez dada a los santos. Cuando usted escucha a una persona que es anticonfesional, detrás de ella está todo esto que nosotros estamos hablando. Y existe una campaña para que sea rechazada la sabiduría dada por Dios a los grandes pensadores ortodoxos del pasado para establecer una teología moderna expresada por un nuevo evangelicalismo o un nuevo calvinismo. Ciertamente que es así. Ciertamente que es así. Ustedes saben de que yo me opuse cuando apareció esta doctrina de que un cristiano podía suicidarse e ir al cielo. Yo tuve debates en el blog. Y yo junté a Calvino, declaraciones de Calvino, declaraciones de Oliver Baswell, declaraciones de Berkhoff, declaraciones de Hodge, declaración de Jonathan Edwards, para afirmar por medio de la doctrina de la perseverancia de los santos que es imposible el suicidio cristiano. ¿Cuál fue la respuesta de la persona con quien yo me estaba debatiendo? Y evidentemente que esa persona estaba defendiendo la posición de ¿quiénes? De Miguel Núñez, estaba defendiendo la posición de Steve Lawson, estaba defendiendo la posición de John MacArthur. ¿Saben qué fue lo que me dijo esa persona? De que todos estos hombres históricos que yo había estado citando para apoyar mi tesis estaban equivocados. Y que la luz ahora la tenía Steve Lawson, la tenía John MacArthur, la tenía Miguel Núñez. Hermanos, ¿qué piensan ustedes? Y yo quisiera que nuevamente leamos nuestro versículo. Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Sabe qué es lo que nos dice este versículo? Que un hereje representa una amenaza más grande que la que un pagano representa. Un hereje es más peligroso para la iglesia que un pagano. El pagano puede destruir el cuerpo de un creyente, de un ser humano, mientras que la herejía y sus prácticas traen consecuencia de perdición eterna. Por eso es que en la Biblia nosotros notamos que los apóstoles están más preocupados por las herejías que amenazan la fe que por los que les estaban persiguiendo y matándoles el cuerpo. Acuérdese de Hechos 4, cuando habían sido amenazados Pedro y Juan, para que no hablen de ese camino, no hablen en el nombre del Señor, y los amenazaron. Si ustedes van a hablar así, los vamos a matar. Ellos fueron, oraron con la iglesia y dijeron: Señor, mira sus amenazas. ¿Acaso ellos oraron: Señor, mátalos, cúbrenos, Señor, haz una muralla alrededor? No, ellos pidieron: danos denuedo para hablar la verdad.
Porque ellos estaban más interesados en la doctrina que trae beneficio al alma que en cualquiera que puede matar el cuerpo. Saben, hermanos, nuestro cuerpo puede ser muerto por un delincuente, por cualquier cosa, pero la herejía puede destruir el alma, y ciertamente que lo hace. De ellos tenemos que separarnos. Yo creo que ya estamos entendiendo. En nuestros días debe ser igual. Es cierto que en la batalla contra estas doctrinas, los tales se separarán de nosotros insultándonos, levantándonos calumnias, llamándonos perversos y divisionarios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la fe histórica. ¿O no creemos? Somos confesionales, no decimos que somos confesionales. No creemos lo que la Biblia enseña y que ha sido recogido. Nosotros tenemos que aferrarnos a los principios morales de la fe de la Iglesia de Cristo, que se ha mantenido por muchos siglos. Esa es la diferencia, hermanos. O sea, yo no me voy a separar de un presbiteriano porque es presbiteriano. Yo me voy a separar de un presbiteriano porque es hereje. Yo no me voy a separar de un arminiano porque es arminiano. Yo me voy a separar de un arminiano porque es hereje. Yo no me voy a separar de otro bautista reformado porque es bautista reformado. Yo me voy a separar de él porque es un hereje. Porque con su enseñanza trae condenación para muchas almas. Por eso es que yo me voy a separar. ¿Cuándo y cómo separarnos? Yo quisiera terminar esta primera exposición, como les decía, tratando este tema que es importante. Nosotros tenemos el objetivo de ser una iglesia bíblica y confesional verdadera, no de nombre solamente. ¿Es eso lo que creemos o no es eso lo que creemos? ¿No es esa nuestra meta, que esta iglesia local sea una iglesia bíblica, una iglesia verdaderamente confesional? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Para recibir a nuevos miembros en nuestra membresía, ¿qué es lo que hacemos? Cuando alguien nos pide la membresía, nos movemos con mucha cautela. Somos muy cuidadosos, procurando conocer de antemano las creencias y las prácticas de la persona que quiere ser parte de esta familia o iglesia local. Eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esta persona no cree en el día del Señor como nosotros creemos? ¿Lo recibimos en la membresía? ¿Y qué pasa cuando esta persona adora o quiere una adoración secular aquí en la iglesia? ¿Lo vamos a recibir en la membresía? ¿O qué pasa si esa persona cree en el cristiano carnal? ¿Ustedes lo recibirían como miembros aquí de la iglesia? ¿Como hermanos? ¿Le daríamos la diestra a esa persona? ¿Tendríamos comunión con él? Más bien, ¿no hemos expulsado personas que creen de esa manera? Y que han tratado de pervertir la enseñanza acá con las hermanas y con los hermanos. Pero ¿saben qué? Hay muchos ministerios que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Por ejemplo, en la iglesia Trinity Baptist Church de Montville, New Jersey, esa es la iglesia del pastor Albert Martin. Si usted quiere hacerse miembro de la iglesia de Albert Martin, hay que pasar por un proceso que dura como 1 año. Ese proceso comienza igual que acá, preguntando por el testimonio de conversión del creyente candidato, y que incluye una exposición de la confesión bautista. Antes de recibirle como miembro, le exponen toda la confesión y le dicen: ¿usted está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo en este punto. Muy bien, vamos a ver en qué no estás de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo en esa confesión. Pues no te van a recibir como miembro. No lo van a hacer. Y te preguntan tu testimonio de conversión. Y acá yo he preguntado el testimonio de conversión a personas que no han solicitado la membresía, sino que nos han comenzado a visitar. ¿Y saben qué? No tienen testimonio de conversión. No saben de lo que Cristo les salvó. Simplemente no tienen nada. Y la pregunta les incomodó. ¿Por qué me tiene que preguntar mi testimonio de conversión? ¿Cómo? ¿Usted no sabe de qué le salvó el Señor? ¿No sabe usted? Y si usted me dice que no sabe, entonces ¿qué debo de pensar yo? Es que usted no conoce la salvación. Porque uno conoce la salvación. Uno sabe la obra de Dios en el corazón de uno mismo. Uno sabe que ha sido trasladado de un lugar a otro. De las pocilgas donde estaba uno viviendo con los cerdos a un lugar limpio y santo y sacro. Uno sabe, entiende, se da cuenta.
Nosotros no hacemos tan largo el proceso, pero buscamos que los que se unen a nuestra familia eclesiástica tengan junto con nosotros una misma mente, un mismo parecer doctrinal y de práctica. ¿No es así? ¿No es así como nosotros actuamos? Porque si no fuera así, pues ¿cuántos seríamos, hermanos? Seamos honestos, seríamos 4 veces más los que estamos acá. 4 veces más. Wow, yo como pastor diría, no, 4 veces más, pero se puede gobernar una iglesia así, que es 4 veces más, y donde cada uno tiene su forma de vivir la vida cristiana y tiene su credo. ¿Ustedes creen que se podría hacer disciplina eclesiástica? Cuando se reúne a esa iglesia 4 veces más grande que esta, bueno, tenemos que votar si lo echamos al hermano que está pervirtiendo esta doctrina. No, pues los que no tienen proceso de conversión o han sufrido conversión van a decir, ¿y el amor? ¿Y dónde está el amor? ¿Cómo lo vamos a expulsar al hermano? El amor, qué falta de amor. Sería una iglesia ingobernable. Sería una vergüenza esta iglesia para el testimonio de Cristo, porque no seríamos, como se dice en el argot, ni chicha ni limonada. No seríamos nada. No tendríamos identidad. No podríamos relacionarnos con las iglesias del pasado. Hemos roto con ellas completamente y hemos venido a ser un club donde todo el mundo se junta. Nosotros, por ejemplo, no recibimos en nuestra membresía mucho de esto. Nosotros no recibimos a personas que tengan una doctrina que pervierta el día del Señor. ¿O recibimos? ¿Recibimos o no recibimos? No recibimos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿vamos a tener amistad y comunión con otras personas que enseñan perversiones de esta doctrina, aunque no congreguen en esta iglesia? Yo pregunto. O cuando nos separamos de ellos, decimos, sabes, yo no creo igual que tú, es mejor que te busques una iglesia que crea como tú crees. Pero el domingo nos vemos para jugar pelota, ¿no? Y el lunes nos vamos al Starbucks a tomar el café. Y tal día nos vamos a ir a visitar a los ancianitos, ¿sí? Entonces, ¿de qué me he separado? ¿De qué me he separado? A ver, digan ustedes. Yo lo que quisiera es que por medio de estas preguntas entendamos qué significa separados. ¿Saben qué? Si es así mi vida, entonces yo no me he separado de él. Lo que sucede es de que esta persona va a una iglesia que cree o pervierte la doctrina del día del Señor, pero después el resto de los días de la semana seguimos siendo amigos. Y seguimos siendo amigos porque yo callo el testimonio, porque yo debería juntarme con esa persona ¿para qué? Para hacer que se vuelva de su error. Y a esa persona no le va a gustar que yo me acerque para decirle, estás equivocado, estás pervirtiendo el evangelio, está mal lo que tú enseñas. Va a llegar un momento en que esa persona, cuando yo le diga, ¿jugamos pelota el lunes? No, ¿sabes qué? Yo no quiero verte a ti. Siempre me hablas tú del día del Señor. ¿Y de qué te voy a hablar? ¿De qué te voy a hablar si veo que tú estás mal? Nosotros no recibimos en nuestra membresía personas que deseen introducir música contemporánea en los servicios de adoración a la iglesia. La pregunta es la misma. ¿Vamos a tener amistad con los que fomentan eso así afuera? Vamos a ir al cine, nos vamos a visitar. Bueno, nadie dice que no se visite, pero ¿para qué me voy a visitar yo? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué conversaría yo? Si nosotros no recibiéramos a ellos como parte de nuestra familia eclesiástica, ¿cómo debe ser mi relación con otros que creen como ellos? ¿Y saben qué, hermanos? Yo veo la Biblia y el Señor dice, no piensen que yo he venido a traer paz. Espada he venido a traer. Porque va a haber división entre padre e hijo, madre e hija, hermano y hermana, tío con tía, hermano contra hermano. ¿Dice eso la Biblia o me equivoco? Sí, el Señor ha venido a traer división. ¿División por causa de qué? De Él, de Cristo, de su doctrina, de su palabra. Y va a haber división también, como dice la Biblia, con otras personas que han hecho una profesión de fe en Cristo. El problema es cuando nosotros queremos ir en contra de esta palabra. No, yo no quiero tener división con mi mamá.
Voy a negar el evangelio, voy a callarme el evangelio y voy a tener una buena relación acá. Yo no quiero tener una mala relación con los hermanos de la iglesia que están al frente, entonces me voy a callar las doctrinas en las cuales ellos están pervirtiendo el evangelio. No voy a decirles que el cristiano carnal es una herejía. ¿En aras de qué? ¿De tener paz con ellos? ¿Ese es el precio que vamos a pagar nosotros para tener paz con otros cristianos? ¿Callar la palabra del Señor? No te dice nada tu conciencia si tú hicieras así. El Espíritu Santo no te remordería y te diría, oye, dile que está mal, dile que está conduciendo almas al infierno. No te diría así el Espíritu Santo si no te lo dices porque no lo tienes. No lo tienes, así es. Usted lo ve al profeta Jeremías. Cuando él se dio cuenta que su predicación era afrenta para él, ¿qué dijo? Quise callarme, pero no pude. Porque había fuego en él y tenía que seguir entregando el mensaje de Dios. Esa es la vida de un cristiano. Nosotros nos separamos de los herejes, de los que pervierten la doctrina que fue enseñada durante muchos siglos de la iglesia. De ellos debemos separarnos. Por eso es que hay solamente dos alternativas: reunirme con los tales y callar el testimonio de la fe, o reunirme con ellos para exhortarlos a que abandonen esas doctrinas herejes y destructivas para la fe. ¿Qué escoges tú? Porque yo no lo voy a saber, yo no vivo con ustedes. ¿Qué escogen ustedes? ¿Qué es lo bíblico? ¿Qué es lo que Dios manda por medio de su palabra? Lo hemos leído. Podemos hacer una meditación de 1 hora hablando pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje. Solamente leer pasajes de la Escritura que hablan de la separación. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si callamos el testimonio de la fe, entonces les hacemos daño a ellos. Y también nos hacemos daño a nosotros. Daño espiritual. Le hacemos daño a ellos y a otros, porque los dejamos en su camino que arrastra a ellos y a otros al antinomianismo, al ecumenismo, al libertinaje, a la impiedad, a la mundanalidad, a la rebelión contra Dios. Y nos hacemos daño a nosotros porque matamos nuestra conciencia, la matamos, la cauterizamos. Callamos al Espíritu si es que está allí. No sé si es que el Espíritu pueda ser callado. El pentecostal dice que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Yo sí creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me mueve, es más fuerte que yo y me mueve y me hace hablar sin temor. No soy yo, es el Espíritu que dice, habla esto, predica esto, enseña esto, confronta esto. No puedo quedarme callado. Y no es por fama. Porque lo que generalmente nosotros, o lo que yo hablo, enseño, ¿qué es lo que trae? ¿Me hace famoso? ¿Me hace popular? Es despreciado por la mayoría de neocalvinistas y neoevangélicos. Nos hacemos daño nosotros porque enseñamos a nuestra conciencia a convivir con otros que socavan la fe del cristianismo. Y es triste, yo creo, llegar a esa. Es como decir, como ese amigo, y creo que sonaba mal, mi mejor amigo es un ateo. Mi mejor amigo es uno que pervierte la fe. Mi mejor amigo es alguien que enseña antinomianismo. Suena mal. Suena mal. Yo quisiera que habláramos un momento Jeremías, ya para acabar. Jeremías, capítulo 15. Y aquí está una ilustración de nosotros. Jeremías, capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice la Escritura, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Todo comienza por la palabra. Recibí tu palabra, me la comí. ¿Qué significa me la comí? Que agarró las páginas, no, las hizo parte de él y se sentó solo. Y si es preciso quedarnos solos, pues solo nos quedaremos. Pero vamos a hacer como aquí, que dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Yo te pregunto, ¿no te indigna esas enseñanzas que conducen a otros a la impiedad? ¿No te indigna? ¿No te enoja? ¿No te, las tripas no se te retuercen cuando tú ves que alguien hace eso? Si no haces eso, es un problema. Si no sientes eso, es porque no amas la ley del Señor. Léete el Salmo 119, quizás, el Salmo 19. No hay amor por la palabra, la doctrina bíblica. Eso es la separación secundaria. Ya les dije de quiénes tenemos que separarnos. No podemos endosarlos. No podemos decir, bueno, yo voy a agarrar de este hombre que enseña de esta forma, pero esto lo enseñó bien, estas palabras son bien bíblicas, voy a promocionarlo y ping, lo pongo ahí en mi red social. Así. Estuvo bonito lo que dijo. Y las otras perversiones que hace, ¿dónde quedan? ¿Acaso no te pones a pensar que quizás estás conduciendo a otros a que tomen como un referente en un estudio bíblico a esa persona porque dijo algo bonito o algo bíblico conformado a la Escritura? Eso es la separación, hermanos. Esa es la razón por la que Dios manda que nos separemos. Y la separación es un acto de una iglesia y de una persona. El creyente como persona se separa de otros que promueven la herejía, y la iglesia se separa de otras iglesias que promueven la herejía también. Esa es la separación bíblica, personal y eclesiástica que la palabra de Dios nos enseña. La separación bíblica primaria y secundaria no es falta de amor tampoco, no lo es. Al contrario, es una muestra de amor por Cristo, su palabra y su evangelio, y eso es lo que vamos a tocar el próximo domingo. Con la gracia del Señor. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.